Hola, hablemos de la 5060, 5060 Ti, etcétera. ¿Por qué son bastante decepcionantes y solo han alimentado más el odio que la gente tiene hacia Nvidia? Y para empezar me gustaría mostrarles esta tablita. Tiene muchos números, pero voy a tratar de desmenuzarla lo mejor posible. Estos son casi 13 años de GPUs de gama 60 Ti, 60 Super, en algunos casos 60. Lo más parecido que he podido, lo más justo, para dar un punto. Y ese punto es que cada vez te están dando menos gráfica, pero a la vez te están cobrando más por ello. Por ejemplo, empezando por lo del bus, antes tener una 60 Ti a menudo, casi siempre involucraba tener 190, un bus de 192 o hasta 256 bits. Pues pasa que en la generación pasada ese bus bajó a 128 bits y adivinen qué, en esta generación eso no ha cambiado. Eso se critica aún menos, es válido. Ahora hablemos de la VRAM. Miren esos datos. Hubo un momento en el que la VRAM de la gama media alta dejó de subir. Por lo menos si nos fijamos en más o menos igualdad de precios. Teníamos por ejemplo una 2060 Super en 2019, mediados. Eso vendría siendo casi 6 años. Teníamos 8 gigas. Y adivinen qué. A día de hoy, por 379, el precio de la 5060 Ti de 8 gigas, seguimos teniendo pues 8 gigas. Lo que es peor, si nos vamos un poquito atrás y miramos a AMD, la competencia, AMD ofrecía una RX 480 por, si no me equivoco, $250. La 480 era considerada gama media y la ofrecía con 8 GB de VRAM. Había por lo menos la opción y por un precio menor. Entonces 2016, mediados a comparación de el día de hoy, vendrían siendo casi 9 años. Así que tras 9 años, a pesar de que los juegos se han vuelto más demandantes, eso incluye volverse más demandantes en la VRAM, Nvidia nos sigue dando 8 gigas. ¿Y saben qué? Nvidia ya recibió un buen puñado de críticas en la generación pasada, en la 4060 Ti, sobre todo, y también en la 4060, por tener solo 8 gigas. Bueno, pues eso no los hizo cambiar. A día de hoy seguimos siendo 8 gigas. Y sí han dado como sus justificaciones de por qué no ponen, por ejemplo, 12 gigas, porque hay limitaciones técnicas, pero de que es posible, sí es posible. Utilizando chips diferentes, pero bueno, se valen de la excusa de que saldría muy caro y de que no hay suficientes chips, no es viable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos al siguiente número, ¿ok? Lo que hice fue tomar la cantidad de CUDAs de la generación de la tope de gama en su momento. Por ejemplo, para la 660 Ti era una 680, para la 3060 Ti era una 3090, para la 2060 Super era una 2080 Ti. No incluí las gráficas profesionales. Y con el número de CUDAs de estas GPUs que están aquí, saqué el porcentaje que representan de los CUDAs de la tope de gama, para ver más o menos qué tanto chip, qué tanta porción del silicio te estabas llevando. Y miren lo que pasó. De tener 45, 50, incluso 90% en el caso de la 660 Ti del chip tope de gama, ahora tenemos 25, y con esta nueva generación 20% prácticamente del chip. Eso significa que la porción que te llevas del die es cuadradito, de que hace todo el procesamiento, es bastante mediocre. Otra cosa que tenemos que agregarle, el tema de la línea PCI Express. Antes, en los buenos tiempos, tú podías aprovechar las 16 líneas que te proveía tu puerto PCI Express. Pues ahora resulta que no, porque hay que también ahorrar costos ahí, y ahora solo tenemos una conexión eléctrica de por 8. Y adivinen que eso es más cuello de botella. Y eso ya se exploró en la 4060 Ti, ya se exploró en la generación pasada, y
se lograba ver el cuello de botella, y ahora tenemos una GPU que es más potente. Así que no sé cómo eso va a hacer que el cuello de botella se haga más pequeño. Más bien veo cómo se va a intensificar. De hecho, hasta podríamos preocuparnos por el consumo. Si nos fijamos en la tabla, en la generación anterior era de 165 watts y ahora subió a 180 watts. Voy a tener una discusión más detallada de eso más adelante en este video. Pero como se están dando cuenta en los números rojos, todo va en picado. Los lanzamientos también van cada vez más espaciados, pasando de GPUs, nueva arquitectura de Nvidia, a veces cada año, año y medio. Bueno, cada año era más difícil, pero cada año y medio, 2 años. Entonces, te repito, o si no lo dije, te están dando menos producto por más precio. Y son puras cosas, muchas cosas que no son nuevas. Ya se dijeron con la generación pasada y Nvidia no aprendió absolutamente nada. O quizá no es una cuestión de aprender, es una cuestión de querer hacerlo. Y Nvidia sigue sin querer hacer nada al respecto. Y eso es solo la punta del iceberg, básicamente. Ahora podemos hablar de las mentiras descaradas que nos avienta, como la que pueden ver en la imagen de aquí. Según Nvidia, en su mundo de caramelo, tenemos que una 5060 Ti es 50 veces más potente que una 1060. O también que una 5060 es como 2.5 veces más potente que una 4060. Y todos nos preguntamos cómo es esto posible. Bueno, si te pones a activar y desactivar configuraciones gráficas y haces los benchmarks, pues como te sale de ese lugar donde no te llega la luz, pues es posible hacer esto, ¿no? Y ellos solo lo justifican con un pequeño, una pequeña nota en el pie de página, perdón. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo este pie de página? Voy a tratar de interpretarlo. 1440p al máximo, juegos modernos. Eso significa que agarran juegos que soportan Ray Tracing. La 1060 no tiene hardware dedicado para Ray Tracing, entonces la 1060 va bien fregada en Ray Tracing, saca un cuadro por segundo. Y pues la 5060 Ti no es buena, esa saca 50 cuadros por segundo. Pero pues como la otra no saca nada, casi, pues de ahí sacan, yo digo, que el 50 veces mejor. Afortunadamente tenemos muchos sitios que se dedican a verificar esto y hacen las cosas de otra manera. En vez de comparar peras con manzanas o peras con aviones, se intenta hacer una comparación de peras con peras, manzanas con manzanas. Aquí yo saqué los números de Gamers Nexus, Hardware Unbox, Tech Power Up, porque normalmente uso puro Tech Power Up. Ahora quise cambiar eso para hacer el video mejor. Y Gamers Nexus fue donde mejor parada salió la 5060 Ti. Y aquí cabe destacar que todas estas pruebas son de 16 GB. Porque sí, Nvidia solo envió el mejor modelo, el de 16 GB. Bueno, pues en Gamers Nexus la 5060 Ti es un 20-25% mejor promedio en 1440p. En 1080p 18-20% mejor. Hardware Unbox mostró incrementos más modestos. En 1440p la misma resolución, 15% mejor que la 4060 Ti la generación pasada. Otra cosa que no me agrada para nada es que la 5070, la cual de por sí no es un super lanzamiento, fue aplastada por los análisis básicamente. Pues esa es un 30% mejor en 1440p y su costo es de 28% más. ¿No se supone que estas GPUs 60-60 Ti brillen en calidad-precio? Yo me estoy basando en las expectativas que hemos acarreado de la gama 60-60 Ti a lo largo de los años. Si ahora lo que están ofreciendo dista mucho de eso, entonces yo creo que estoy en todo mi derecho de hacer un video como este y decir, la verdad es que esto es bastante desalentador, por no decir otra cosa.
Ahora, si nos vamos a Tech Power Up, vemos unos números como más locos. Porque la 5070 pasa a ser hasta 33% más potente en 1080p y 38.5% mejor en 1440p. ¿Y por qué tanta variabilidad? Bueno, la configuración gráfica que usan, el procesador que usan, hay muchas cosas, no se preocupen. No paren la conspiranoia por un segundo y céntrense en el punto al que voy. Independientemente de los números que tomes, también vi un video de The Power, pero no les traje benchmarks de ahí. También vi un video de Linus Tech Tips y más o menos porcentajes, eso no quita lo que es. Por ejemplo, aquí 12% superior a la 4060 Ti en 1080p y 14% mejor en 1440p. Tome los datos que quieras. La 5060 Ti se ve mal si consideras todo lo demás. Y en especial si consideras todo lo turbio que hay detrás de su lanzamiento y el lanzamiento de sus hermanas, la versión de 8 GB y la 5060. Por cierto, estas pruebas pues ni se las leí todas y no están todos los números. Si ustedes quieren ver cómo rinde X GPU versus Y GPU en Z juego, pues entonces les voy a dejar toda esta información en la descripción. No quiero ni apropiarme del contenido y ustedes también deben hacer su propia investigación. Así que, claro, el rendimiento pues es algo mejor a la generación pasada. Pero ¿saben qué también es mayor? El consumo. Tan solo la propia Nvidia pone el TGP de esta GPU como 9% más. Lo vimos ayer. Y aquí están como los diferentes consumos. Se toman versiones de referencia. Y ustedes pueden pausar el video y ver todos los números detenidamente. Como que la conclusión es que si hay un incremento en el consumo, sea lo que sea lo que sea que esté haciendo la GPU. Y esto es un problema, puede ser un problema. Porque otra característica de la gama 60, que quizá no la estemos viendo, es que la gama 60 debe ser una GPU más amigable para actualizaciones. Si tú eres un usuario comprando una 5090, no te preocupas tanto por tu fuente de poder y en general no te preocupas tanto por el sistema que estás corriendo. Un usuario de una 5090 esperaría que tenga la solvencia económica para actualizar cualquier parte de su computadora si así es necesario. Pero esto no pasa con las personas que normalmente compran gama 60 o gama 50. Gama 60 o gama 50 muchas veces es actualizar de PCs que ya tienen bastantes años y cosas como, por ejemplo, el hecho de tener solo 8 líneas PCI Express y el hecho de que te aumenten los requisitos de energía, sí afecta. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Se supone que vamos a tener porque, bueno, como lo verán adelante, el tener es algo bastante, es prácticamente un sueño a día de hoy. Pero lo que quiero decir es, vamos a tener una 5060 GB. Gigabyte va a lanzar una 5060 low profile. Esta es óptima para gabinetes slim, como este gabinete con el que estoy grabando, si es que se puede apreciar. Entonces, con eso, tú en teoría deberías poder actualizar una PC slim. Pero pasa algo. Esa GPU tiene un consumo y unos picos algo considerables y requiere un conector de 8 pines, como la mayoría de las 5060 Ti que he estado viendo. Así que no es precisamente amigable con las actualizaciones, cuando muchas veces va a implicar cambiar tu fuente de poder. Por ejemplo, Tech Power Up estima que con 450 watts debería estar bien, pero creo que Nvidia en este caso nos va a decir más de la realidad en cuanto a consumo, porque ellos recomiendan una fuente de 600 watts. Ellos saben que su producto, por la naturaleza de los picos y todo eso, no es apto para fuentes discretas de hace tiempo. Así que otra razón más como para alarmarse ante todo este asunto de estas GPUs. Y es cierto también que los mejores de cada ensambladora sí van a venir con el PCI Express 5.0.
Así que tienes la opción de comprarte una fuente de poder PCI Express 5.0 que no muchos van a querer hacer, o algo que es un tanto mejor, que es utilizar el adaptador que viene en la caja. Estéticamente no se va a ver tan bien, pero ahí tienes en teoría la opción de utilizarla con tu GPU, con tu fuente de poder de hace unos años. En eficiencia es igual a la 5070, que es un chip mucho más básico, pero en eficiencia está igual. No me gusta mucho y la eficiencia es solo 8.7% mejor que la de la 4060 Ti. Así que ahí tampoco tenemos muchos avances. Bueno, no puedo regresar a la diapositiva. Vamos a poner mi cara en grande. Ya para la conclusión. Pues, ¿saben qué? Me voy a quedar corto. Y de hecho, todavía tengo más que decir. Nvidia tampoco está tratando bien a los reviewers con este lanzamiento. Pues hubo muchos problemas asociados. Para empezar, la GPU se les dio hace un par de días. Les dio menos tiempo de lo que normalmente tienen para publicar su contenido. Por ejemplo, The Bauer solo tuvo 10 días para... solo tuvo 4 días para hacerla. Por lo que comenta que tuvo que trabajar bastante pesado en fin de semana para tener ese contenido listo. Y eso va más allá de solo tener poco tiempo. Afecta incluso a nosotros. Pero para empezar, a ellos, eso incentiva el contenido de baja calidad. Que vaya, yo hablando de contenido de baja calidad no queda muy bien. Pero regresando al punto. Si tú recibes la GPU muy tarde, pero aún así tienes un embargo, que en el caso del día de hoy, que en el caso de esta GPU se liberó el día de hoy. Entonces, o te sacrificas tu sueño, tu salud, por hacer toda la carrera y hacer un contenido más o menos que esté completo, una review, un análisis que esté más o menos completo. O otra alternativa es, con tal de cumplir con ese embargo, pues haces las cosas con las patas, haces las cosas a medias y pues ahí estás incentivando las reviews, los análisis de mala calidad. O también existe la opción de que lancen los análisis después del embargo, aunque ellos no son partidarios de esa idea, porque eso les afecta directamente en la visibilidad de sus videos. Y como ellos viven de eso, pues el llegar tarde a la fiesta a menudo no es una opción. Y con esto no quiero decir, pobres reviewers, que mal los está tratando Nvidia, porque esto es algo que, como estaba diciendo, nos termina afectando a nosotros. Tenemos contenido de menos calidad y, para colmo, tenemos contenido, ni siquiera pudieron, porque Nvidia no decidió levantar el embargo un día antes de la salida de esta GPU, la 5060 Ti en su versión de 16 GB, ni siquiera vamos a poder ver el contenido a tiempo. Así que ahí les estás dando una doble patada en la entrepierna a los dos, a nosotros, los consumidores, y a la gente que se dedica a eso. Ellos ven afectada su visibilidad y otros aspectos, y nosotros, si tú quisieras comprar una GPU de estas, entonces no vas a poder ver este contenido. Con la escasez que hay, lo que vas a terminar haciendo es ver fijamente a la hora, sin parpadear, y estar spameando el teclado y el ratón para que puedas conseguir esa GPU en una tienda. Y rezar o dependiendo de en quién tú creas, rezar, hacer un ritual para que esa GPU la puedas conseguir a un precio remotamente razonable. Esa es la situación que se está viviendo en estas fechas.
AMD también está teniendo parte de los problemas, pero yo aquí solo veo un comportamiento bastante deleznable de Nvidia en todos los aspectos. Y la situación no se ve que vaya a mejorar. Y ahora sí me he quedado un poco, pues, sin muchas palabras. Ah, sí, viene una 5060. Pero esa viene en mayo y tampoco se tiene una fecha de mayo. No, si no me equivoco, fue este team de TechSpot que dijo, bueno, la indicación de Nvidia fue, tan pronto como te llegue una 5060, ponte a hacer el contenido, sin decirles nada más. Así que, pues, estás ahí en el limbo viendo cuándo es la fecha de lanzamiento. Nosotros también estamos en la fecha del limbo. En menos de lo que nos esperemos, vamos a tener la GPU ahí, pero vamos a tener la GPU y es un decir. Porque es necesario tocar el tema de los scalpers, de que estos precios que ven aquí es solo caso ideal. Dice costar 379, no va a costar 379. Hay que ver cuánto tarda en llegar a nuestros países y hay que ver qué precios terminan siendo en nuestros países. En España, y lástima que el chavo de ayer, porque esta información le hubiera gustado, encontré por ahí una 5060 Ti de 16 GB que puedes comprar en España. Según yo la puedes comprar. No vivo en España, así que no puedo hacer la prueba. Pero no espero nada bueno. Por ejemplo, aquí en México a día de hoy no he visto un solo lugar donde puedas conseguir una 5090. Y quien la compró, estoy seguro que la compró como por 100 mil pesos. Y eso les doy una pista. Aquí es un precio absurdo. De lo que ya es un precio absurdo el MSRP. Pero ¿saben qué es lo peor? Que estas cosas se van a seguir vendiendo. Y a precios caros se van a seguir vendiendo. Así que este es un poquito el declive, la caída de la gama 60 y 60 Ti. Ya no va a ser como antes. No aparenta volver a ser como antes. Y pues ahora sí, espero que les haya gustado el video. Pues sí, eso, compártenlo, denle un like. Y nos vemos.